Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spranain hanaiwaya tuyare stanik mat tu EPSI ANAS Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanain a las 6:45 sanain a las 7 nama narayrayu kana suru no main líder kana hotamatashi na wayu spuya kana horu tayatawa spranain hanaiwaya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru, Sunay Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Guayú, a través de su red de prestadores, desarrolla intervenciones orientadas al control efectivo de los riesgos o enfermedades evitables relacionadas con el embarazo, parto, alumbramiento y posparto. Igualmente a mantener la salud de la gestante y el recién nacido. Tú y yo gestionamos salud. Tayatawakat namana ipuonu kan suluto EPSI kat ANAS Guayú, nanaihe na erherle kan humahana kana, naire, waima ayatawas pura, anaihatenshi papatana tankat namana wayu namahana kana surya hoy nayas pura yuri namana ipuonu kana wanasma hemeyuru otas chikihe sma anai hatanti pura ka otachi chonka inatuma hiakana tawayakana chahira shuwakwai pas pura ana. En el mes de enero, dentro de la cultura guayú, se tiene como costumbre honrar la memoria de los muertos y se realiza, dentro de sus usos y costumbres, el segundo velorio. Para hablar de este tema, invitamos a Denis Boscan, líder y docente de la comunidad La Estrella y presidenta del Consejo Directivo de la EPS indígena ANAS Guayú, para orientar a las comunidades sobre el manejo de este tema y los cuidados frente a lo que viene después de la temporada de lluvias en La Guajira. Watamar wasaka inhohia hupushwa hia kana irapa hen kan hotopotskat sawata kamat eso kaikat asha hen waya sopna wane wakuat pa Areng hatashis puri ruwayu mare karismaiwa mauna ya no tia hewen hohuya ka chise te kashika yenero tayuri rakat batuma wapuekan wayu kan wapushuale skamai areng tensha wapurero natuma watushiro skamai solo hanai te ho wekis ka wapurero chaehe orinomai ehne nare hanai wane ore nakua spura hotu yo toko anu wama wane hier ekira hotche sulu he otomaka estrella Si es presidente del Consejo Directivo Munacat Senoria, a Denis Boscan González. Si es presidente del EPSI kat yasulu ANAS Guayú. Pura ayatawa namana Guayú kanairu hos chiquihe sahatan tuhuyaka. Desde la cultura guayú, ¿cómo se está realizando el ritual del segundo velorio en las comunidades indígenas? Anu anasaki rasmui sopna hotu yo toka. Sumai adeines. Suru nakuwa pana wayuka na irwa. Hamu satuma wata ape rakarhoma unaya su una hotu areya wakat o su una hohouro inhuya. Un cordial saludo les extiendo en este día para todos ustedes, a las diferentes autoridades tradicionales del municipio de Maicao, a toda la población guayú en general. En cuanto a la pregunta del segundo velorio, sí, nosotros los guayú hacemos el segundo velorio como un ritual muy importante para nosotros dentro de nuestra cultura. Hacer el segundo velorio es una responsabilidad muy grande en la cual se reúnen muchas personas, muchos familiares, muchas amistades cercanas y lejanas. Teniendo en cuenta que este año tenemos la pandemia y aún está el COVID-19 latente entre nosotros, les hago una invitación a todas las autoridades tradicionales con todo el respeto que se merecen las diferentes comunidades guayú, que tengamos en cuenta desde este año, dentro de los gastos que se hacen para hacer el segundo velorio, tengamos en cuenta los tapabocas, el jabón líquido, el jabón en barra, tengamos en cuenta el alcohol dentro de nuestros gastos, porque va a ser un elemento muy importante dentro de este ritual el año que se viene. ¿Por qué? Porque aún
La pandemia no ha pasado, el COVID aún está entre nosotros. Entonces, para nosotros poder seguir disfrutando con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, tenemos que seguir llevando a cabo la bioseguridad, la protección, el cuidado que se debe de tener en estas reuniones. Más que todo son reuniones muy grandes donde se reúnen muchas personas. O quizás de pronto esas personas, hoy en día los familiares dirán, bueno, de pronto este año no vamos a ir todos, va a haber un representante por familia acompañar, pero siempre es bueno dentro de nuestros gastos tengamos en cuenta eso, que al momento de hacer nosotros nuestros rituales pongamos el tanquecito con agua, tengamos un jabón permanente ahí, tengamos el alcohol, tengamos el tapaboca cuando nosotros preparemos los alimentos, se tenga en cuenta que hay que usar el tapaboca, guantes para la manipulación de los mismos alimentos, al momento de repartir esos alimentos tengamos en cuenta el tapaboca también. Al momento de servir los tragos, los vasitos desechables para no compartir del mismo vaso. Hay que tener en cuenta muchos detalles al momento de realizar estas reuniones, porque depende de nosotros como organizadores o como familiares, anfitriones de este ritual, cuidar de los que llegan, cuidar de los que tenemos cerca y cuidar de nosotros mismos. Entonces este es un llamado para todos ustedes, hermanos Wayuu, tener muy en cuenta eso en este año que se viene, mantener el protocolo de bioseguridad. Anuka hosanay kitara kira que si paheta puch asaki na karhosamon. Tasaka hiya pushwaya o tanamay wane oire nakuwa na raura yukana. Ya hana kana yaso na maiko musoshia. Wayakana ma ka wayun wan re tayuri ra katskaren hatanya shia. Wapurero samaiwa te wanakuwa pa more ushata takohutsu stuma wayu musese en wapush watana hono ota eka yarinha pura chira ayo noshkai anu tanuki namoy ho naraurayo ekana are erota ayuri rakat pura ho huyakat sena pura en natuma hotu ai mahawaka entre cher hakat penekta hunten sanken wayu trenori nerren kanane shia trología karahapo hari hia moihana pura ai mahawa suryo ta hotrare yahawakat skahamoy no yori hatan shawaka he yori wanepi mosoto ikirahatka pura hanai wama na wapushka na wachoni kana na washika na iruwarayo ayate shiwe ai mahai entra mulher os cara out que hawa wapurerwa shi spura hutan wanesia ho puna hanas pura to out que hawa kasuria wain mahan hiesna to unaka huru hai senai spushwa ya tekasa ainakat ai mahai hana waya senai te arakaha waka ta senai terasa waka wanes wai hes hitan wane wai rukua suryo ta na yuri chikana maunaya ai mahanai hana wayu arut kakana wanaimon na pushwaya na irwa ekana pura anai hanai naya pap nante arut kain wananaimon spura hatai sapo na intera namoi suryo horo no tahan tu wanure ka so huya karhota antetka. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Wayuu tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad materno-perinatal desde la consulta preconcepcional, la cual debe realizar toda mujer en edad reproductiva, de manera que asista a la valoración desde que se encuentre embarazada o planee un futuro embarazo. Esto se realiza a través de su red de prestadores. Tú y yo gestionamos salud. Namana y puonu kana sulu EPSI ket ANAS Wayuu que irese sain shien no horinten ten hiyo stuma ho senai he so tuin senai pora he ihas sain nei namo hiyo na pushwaya musase ena hanai naya pura tu controla kat senai pora otana ekai achekun nai pura iporo tu erhanas namo suru erhare ke pore naya yakana tawayakana achahashi wakwa pas pura ana. En el caso del fallecimiento de un pariente o una persona en las comunidades indígenas Wayuu, ¿cómo se viene realizando el velorio teniendo en cuenta que estamos en pandemia? Anuho sakira katsmonte kira hutkat adeinis boskan. Ma una yasu una hoto areya hawakat. Hamus skuatpa te
outka hahuaca senainte octaca o tesenainte arapa hahuaca. Se podría decir que durante este año algunos velorios han sido muy íntimos, más que todo han sido familiares muy cercanos, son los que han compartido ese dolor, pero que ya como anteriormente se veían por cantidad de personas, se podría decir que no, que han sido muy pocas, que gracias a Dios se han hecho caso al llamado a la responsabilidad en cuanto a sus familias que tienen cercanas, la responsabilidad que se debe tener con el aislamiento y el evitar el compartir y el evitar las aglomeraciones de las personas en los diferentes velorios. Se podría decir que se ha hecho caso. En algunas comunidades tengo conocimiento de que no han ido muchas personas en algunos velorios porque ha habido velorios cerca de mi comunidad, entonces han sido muy pocas las personas que asisten, si van por ratico, pero siempre teniendo en cuenta el protocolo de seguridad, que es los guantes, el lavado constante de manos y sobre todo el tapabocas y mantener el distanciamiento entre las personas. Anuka hosenaikte ekirahet kachi pahe. So huyakat tu octacat nayane ekana apushikana tenaintera ayarahaka otana wayu pehekana anani senai arapaha no hots moinka samaiwa waima po in wayu senai skahamoi mochi na wayu kan senari ka houro in mai hot areya wakatsuru na makats pushwa anaya wat sanu mareiwa sawaha namoi na wayu kan shi pahet ai mahawakat no horu inaya out kahain senainte arapa hawakat nainkin tankin wayu kareiro ta pachikit senai parira warin wayu ekat senaintia ayara hakat ayachi anaya ke cherhain otta kayatawa monoshi honai tamoi ertapo ina chiko tam se hat terkar epna ta waraitan muso shiakat anaya wat se sa hot neket tahin shi pahet ai mahawakat Tesma karari hunat munakar wamon tu wakah kato tu warak karachik namoy no isma tu tarat sta isma. La EPSI ANAS Guayú quiere que nuestras mujeres gestantes conozcan la importancia del control prenatal. ¿En qué consiste? En una serie de visitas que se programan mensualmente, en donde la mujer gestante debe asistir al médico de forma mensual para vigilar la evolución del embarazo, preparar el parto y cuidados del recién nacido. Te invitamos a que acudas a tu IPS primaria asignada. Tú y yo gestionamos salud. EPSI ket ANAS Guayú se chequen na puler wana hiyeyo ipunukan ne rahin sa ANAS se controla kat te anak nawarin kashiwai spura nirnaha chinchi wane tok tot spura sana nawarin kashiwai chischonka yo tashiakat pura naime reheme yo pashia otamsisha arut kan surumoin te RGR e polishi rahain te rahain hiakana otawayakana acha hirashiwa kwal pas pura ana. Por último, ante esta pandemia, ¿cómo conservarse sanos ahora que está pasando la temporada de lluvias? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones para conservar las cosechas y por ende tener una alimentación adecuada desde los usos y costumbres de la comunidad Guayú? Anu hotuchiru hat karasakira sementekira hat. Suna tareya hawakat. Hamu suskuat pasanai ain mahawa. Sahat tap shmen hotu huyakat. Hamu su hukuat paspura. Hai mahun te pernah kat pura anai hatan hikuin suru uskuat pawayu. Bueno, en cuanto en este tiempo de lluvias, de la ola invernal, el cuidado que hemos tenido en algunas comunidades, algunas familias guayú, es mantener las bebidas calientes, mantener la medicina tradicional, que es lo que el samut tapay, aroca. Son esas medicinas tradicionales que uno prepara en la mañana como un té caliente, es mantener el té caliente prácticamente para poder dárselo a nuestros niños, para evitar así que se nos vayan a resfriar hasta nosotros mismos, ya que ha sido muy constante la lluvia y no ha permitido como que disfrutar del sol. Entonces lo que se tiene en cuenta es esto, mantener el té caliente para nuestros niños, para algunas visitas que llegan a las casas y así. Y en cuanto a las cosechas,
Ha sido muy favorecido también esta lluvia, no hay que mirar todo lo negativo, también mirar lo positivo, porque igual desde que comenzó la lluvia muchas familias sembraron y hoy en día disfrutan de sus alimentos. ¿Cómo mantener esa siembra? Tener en cuenta que si hay caminos de agua, si hay arroyitos que pasan cerca de la siembra, tratar de hacer un desvío para que ese arroyo no nos inunda nuestra siembra. Y tener ese cuidado con nuestra siembra, porque igual es nuestra fuente de alimento también. Y cuando vayamos a cosecharla se tiene en cuenta el cuidado, la limpieza, el lavado a esos frutos para poder consumir alimentos sanos para nosotros y para nuestros niños y nuestra familia. Ha sido una experiencia muy bonita este año, a pesar de esta lluvia. Ha habido muy buena siembra en muchas casas, porque muchas casas hicieron sus huertas dentro de sus patios. En eso me incluyo yo, que este año hicimos siembra con mi papá y mis hijos. Hicimos siembra de maíz, de frijoles, de melones, de auyama, entonces disfrutamos. Anu kapucho shipa tu chiro at kasakira. Hema una yasu una hotu houro intu huyakat. Wakuat pasenai ai mahawa ma una ya wayukana. Asashi waya unu oporo hush. Wasapu karhastuma wosh ma kasain terasamut tapai. Teraroka terasushka pusho tap na karamai. Wasan ma akasasia kepen. Te wasan wapushwa yasuria sushura. Hotera huyakat sawane pia imanshia nohoroin werrenka istoma maka nohoroin mohushin shias pushwales kamure untu huyaka taratchi waya sama apos wekun apuna hushi rewaya ekuina pare waya wapuna hun sama wai mahain skaworohun to wekakat suru he waya hase otamau otawaut kuwayakan apuna hakan wepia pa Sma wachoni wekira hainaya spura natuha insau tu suhut kata penahakat ne rahoin hata insau nohoro ne ekai ne shiat tu suru hete tu yahaka ihas natuha insau snai sahara nate autera maikikat sahara nate autera pitchushka teramerunaka otamsia terwit ke spura nai hata insya per wai mai hata inshis chong o takachong hata manshia no holo inteng wuchi se onna musta potska ho takah kal hamoi sau kai kat sop na tu wakuat pakat na wai mai hanen wane pia surya wot ten ter wanur ka ho karana ri hari hiya mustana ki hamoi ya he ya. Muchas gracias a Denis Boscan por sus aportes en este programa que nos ayudará a una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día.